¿Alguna vez te has sentido herido por las palabras o acciones de alguien y no pudiste evitar enojarte? La reacción humana más común ante la ofensa es la ira, pero la Biblia ofrece una alternativa que transforma. En Proverbios 19:11 leemos: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Este versículo no solo señala un ideal de comportamiento, sino que nos revela una clave espiritual. El dominio propio y el perdón son expresiones de sabiduría divina. Hoy veremos cómo la palabra de Dios nos capacita para vivir libres de enojo, sin importar lo que otros hagan. Te mostraremos cómo cultivar una actitud imperturbable, alineada con el carácter de Cristo, y aprender a responder con paz, en lugar de reaccionar con rabia. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti cuando eliges la mansedumbre sobre la ira? Desde los primeros momentos de nuestra vida hemos sido moldeados por reacciones humanas. Aprendimos a llorar cuando algo no nos gustaba, a gritar cuando nos sentíamos frustrados, a golpear una mesa cuando alguien nos contrariaba. Estas respuestas parecen tan naturales que muchos creen que no hay forma de vivir sin ellas. Pero, ¿y si te dijera que no naciste para vivir dominado por tus emociones? ¿Y si el enojo no es parte de tu verdadera identidad? La Biblia nos presenta una verdad profunda que cambia por completo nuestra perspectiva. El enojo no define quién eres, ni mucho menos quién puedes llegar a ser. Cuando el apóstol Pablo describe el fruto del Espíritu en Gálatas 5, 22 a 23, no menciona el enojo como un atributo del creyente, sino que exalta la paciencia, la mansedumbre y el dominio propio. Esta revelación nos lleva a entender que Dios no nos diseñó para reaccionar con ira, sino para reflejar su carácter a través de la paz. A lo largo de las Escrituras vemos cómo los hombres y mujeres de Dios enfrentaron provocaciones mucho mayores de las que tú y yo podríamos imaginar. Sin embargo, muchos de ellos aprendieron a no reaccionar desde la carne, sino desde el Espíritu. Uno de los ejemplos más poderosos es el de Jesús mismo. Frente a la traición de Judas, la negación de Pedro, las acusaciones falsas y la brutalidad del castigo injusto, Jesús no maldijo, no gritó, no se defendió con ira. En Isaías 53, 7 se profetiza: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esa actitud no fue debilidad, fue dominio. Fue la manifestación más pura del autocontrol divino. Y si Cristo habita en ti, esa misma fuerza habita en ti también. Es común escuchar a personas decir: así soy yo, tengo mal carácter, como si se tratara de una justificación válida para dañar, gritar o guardar rencor. Pero la verdad es que ese así soy no tiene fundamento bíblico. En 2 Corintios 5, 17 se nos recuerda que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este versículo es una invitación directa a dejar atrás las cadenas emocionales que durante años hemos arrastrado y abrazar una nueva forma de vivir, una que no reacciona sino que responde con sabiduría. Pero ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué el enojo parece surgir incluso cuando no lo queremos? La respuesta está en nuestra naturaleza caída. El pecado no solo afectó nuestra relación con Dios, sino también nuestra relación con nuestras emociones. Sin el Espíritu Santo gobernando nuestro interior, las emociones toman el control. Proverbios 25, 28 lo expresa con claridad. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda.
Cuando no hay dominio propio, somos como una ciudad sin defensa, vulnerables a cualquier ataque, a cualquier comentario, a cualquier desacuerdo. El enojo entra y gobierna, destruyendo desde adentro. Sin embargo, la buena noticia es que no estamos solos en esta lucha. Dios nos ha dado su Espíritu precisamente para enseñarnos a vivir de forma diferente. El dominio propio no es un esfuerzo humano, es el fruto de una comunión constante con Dios. Mientras más tiempo pasas con Él, más te pareces a Él. Y mientras más te pareces a Él, menos espacio tiene el enojo para habitar en ti. En Juan 14:27, Jesús nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy, como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa paz no es una emoción pasajera, es una fuerza espiritual que protege el corazón de las reacciones carnales. Piensa en Moisés, un hombre escogido por Dios para liderar una nación entera. Sin embargo, uno de los momentos más trágicos de su liderazgo fue cuando dejó que el enojo lo dominara. Dios le pidió que hablara la roca para que de ella saliera agua. Pero Moisés, cansado y molesto con el pueblo, golpeó la roca 2 veces con su vara. El agua salió, pero el costo fue alto. No entraría a la tierra prometida. Números 20, 10-12, narra este evento con dolorosa claridad. Moisés permitió que una emoción momentánea le robara una bendición eterna. ¿Cuántas veces nosotros, por un arranque de ira, dañamos una relación, decimos palabras que después nos pesan, o tomamos decisiones que nos cuestan años de restauración? La ira no solo nos daña a nosotros, también daña a quienes nos rodean. Un corazón que vive irritado es como un volcán a punto de estallar. Los que están cerca nunca saben cuándo llegará la erupción, pero viven con el temor de que ocurrirá. La palabra nos enseña que el enojo no debe gobernar ni siquiera por un día. Efesios 4, 26-27 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Esto nos muestra que el enojo no resuelto abre la puerta al enemigo. Cada vez que guardamos ira, permitimos que el diablo siembre división, resentimiento y amargura en nuestro corazón. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo se vive una vida sin enojo constante? El primer paso es entender que el enojo no es una emoción inevitable, sino una elección. No es el insulto el que te hace explotar, es tu decisión de responder desde la carne. El Espíritu Santo siempre ofrece una alternativa, pero somos nosotros quienes decidimos si la tomamos o no. En Colosenses 3, 12-13, Pablo nos exhorta: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La mansedumbre y la paciencia no llegan por accidente, se visten intencionalmente. Cada día debes decidir qué tipo de persona vas a ser: alguien guiado por las emociones o alguien guiado por el Espíritu. Uno de los grandes errores que muchos cometen es pensar que controlar el enojo es reprimirlo. Pero no se trata de hacer fuerza para callar lo que sentimos. Se trata de permitir que Dios transforme lo que sentimos desde la raíz. Cuando una raíz es sana, el fruto es sano. Por eso David en el Salmo 51:10 clama: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No le pidió a Dios que lo ayudara a contenerse. Le pidió un corazón nuevo. Y eso es precisamente lo que tú necesitas si quieres dejar de enojarte y molestarte por todo. Un corazón nuevo que no reaccione con ira, sino que responda con amor.
También es importante rodearte de ambientes que alimenten la paz. Proverbios 22, 24 a 25 nos advierte: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Las emociones son contagiosas. Si te rodeas de personas que explotan por todo, que viven criticando, que se irritan con facilidad, terminarás adoptando esa forma de vida. Pero si te rodeas de personas que viven en el Espíritu, que buscan la paz, que se dominan a sí mismas, tú también empezarás a crecer en ese fruto. Ahora bien, no basta con evitar el enojo, hay que reemplazarlo. Jesús enseñó esto de forma magistral. En Mateo 5:44 dijo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esto es mucho más que no enojarse. Es amar activamente a quienes te hieren. Es responder con el bien ante el mal. Este tipo de respuesta no es humana, es divina. Solo alguien lleno del Espíritu puede actuar así. Pero es justamente esa respuesta la que te convierte en verdadero hijo del reino. Cuando comienzas a vivir así, algo cambia en ti. Ya no eres esclavo de tus emociones. Ya no reaccionas como antes. Ya no vives al ritmo de los demás. Vives al ritmo del cielo. Romanos 8:14 lo resume en una sola frase: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ser guiado por el Espíritu significa ser guiado incluso en tus reacciones. Significa que incluso cuando alguien te hiere, tú puedes elegir honrar a Dios con tu respuesta. Imagina cómo cambiaría tu vida si lograras esto. Imagina tu hogar lleno de paz. Imagina tus relaciones sanadas. Imagina un corazón libre de cargas, de resentimientos, de explosiones emocionales. Esa vida es posible. No es perfecta, pero está llena de la presencia de Dios. Y cuando su presencia llena tu vida, no hay espacio para la ira. Solo hay espacio para el amor, la gracia y el dominio propio. No se trata de fingir que nada nos afecta, se trata de aprender a dejar que Dios gobierne incluso aquello que nos afecta. Cada vez que te sientas tentado a explotar, recuerda quién eres en Cristo. Recuerda que no fuiste creado para vivir atado a la ira. Fuiste creado para reflejar la paz del cielo en la tierra. Y esa paz comienza dentro de ti. Cuando el Espíritu Santo gobierna tu corazón, tu boca, tus pensamientos y tus reacciones, el mundo puede estar ardiendo a tu alrededor, pero tú seguirás firme, tranquilo, imperturbable. No porque no sientas, no, sino porque has aprendido a confiar en el que te sostiene. Y así paso a paso tu carácter será moldeado. Cada pequeña victoria sobre el enojo será una gran victoria en lo espiritual. Porque no estás solo, Dios está contigo, enseñándote a vivir de una manera nueva, a vivir con dominio, con paz, con gracia. Y cada vez que lo logres, cada vez que elijas no reaccionar, estarás dando un paso más hacia la imagen perfecta de Cristo en ti. Ese es el llamado, esa es la promesa y esa es la vida que puedes empezar a vivir hoy. El corazón humano tiene una tendencia natural a guardar memoria del agravio. Cuando alguien nos hiere, cuando una palabra injusta se clava en el alma o una acción inesperada rompe la armonía, todo dentro de nosotros clama por justicia, por una respuesta que equilibre la balanza. Pero lo que a menudo se nos escapa es que esa balanza ya fue equilibrada en la cruz. La Biblia no presenta el perdón como una sugerencia suave para tiempos de calma, sino como una orden firme del cielo, un mandato que libera, transforma y protege el alma de ser atrapada por las cadenas invisibles del rencor. Jesús fue claro. En Marcos 11:25 dijo:
Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. La condición no deja espacio a excusas. Si no perdonas, no puedes ser perdonado. Esta verdad es tan contundente que deja al descubierto la gravedad de guardar enojo en el corazón. No se trata solo de una emoción incómoda, sino de un obstáculo espiritual que impide el fluir de la gracia divina en la vida de quien se rehúsa a soltar la ofensa. El perdón es la herramienta que Dios nos dio para romper con el ciclo perpetuo del enojo. Cada vez que decidimos no perdonar, abrimos la puerta al resentimiento. Y con él vienen la irritabilidad, la amargura, el juicio constante y la falta de paz. En Hebreos 12:15 se nos advierte: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Esa raíz, una vez instalada, no solo contamina al individuo que la permite, sino también a su entorno. La amargura no permanece pasiva, crece, se expande, infecta relaciones, afecta decisiones y endurece el corazón al punto de volverlo insensible a la voz de Dios. Por eso el perdón no puede depender del estado emocional. Si esperas a sentir que ya no te duele, si esperas a estar listo, es probable que nunca llegues a hacerlo. Dios no espera que te sientas preparado, espera que obedezcas. En Mateo 18, 21 a 22, Pedro le preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Esta respuesta no fue una exageración retórica, fue una declaración del estilo de vida que debe marcar a todo discípulo. Perdonar siempre, perdonar sin contar, perdonar aunque no haya petición de disculpas. Porque el perdón no es un premio para el que se arrepiente, sino una decisión del que quiere ser libre. La verdadera dificultad del perdón radica en que toca lo más profundo de nuestra justicia humana. Algo en nosotros se revela ante la idea de soltar una deuda que aún sentimos que existe. Sin embargo, Jesús ilustró esta realidad de forma clara en la parábola del siervo sin misericordia. En Mateo 18, 23 a 35, un siervo que había sido perdonado de una deuda impagable se negó a perdonar una deuda insignificante que otro siervo tenía con él. El resultado fue severo. El rey, al enterarse, revocó su perdón y lo entregó a los verdugos. Jesús concluye esta enseñanza con una advertencia solemne: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Esta enseñanza nos muestra que el perdón es un asunto de eternidad. No se trata solo de vivir en paz aquí, sino de preparar el alma para la comunión eterna con Dios. Un corazón lleno de rencor no puede entrar al cielo, porque el cielo está lleno de gracia, y donde hay gracia no hay lugar para el odio, ni para la venganza, ni para las heridas que se cultivan como trofeos. Uno de los errores más comunes es pensar que perdonar es olvidar. La Biblia no dice que debemos perder la memoria de lo ocurrido, sino que no debemos cargar la cuenta en el corazón. El perdón es un acto consciente por el cual se decide no cobrar lo que el otro nos debe. No porque no nos importe, sino porque comprendemos que Dios ya pagó por todo en la cruz. En Colosenses 3:13 se nos exhorta: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esa es la medida, no como el mundo perdona, no con condiciones, no con reservas, como Cristo lo hizo, sin límites
sin retenciones, sin esperar nada a cambio. En esa dimensión el perdón se convierte en una herramienta de guerra espiritual. Porque mientras el enojo te mantiene atado a las heridas, el perdón corta esas ataduras. Mientras el enojo alimenta la carne, el perdón fortalece el espíritu. Mientras el enojo desgasta el alma, el perdón la restaura. En Proverbios 17:9 se nos dice: el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al mejor amigo. Esta verdad revela que el perdón no solo sana, sino que protege. Protege relaciones, protege el corazón, protege el testimonio. La falta de perdón, por el contrario, se convierte en una fortaleza que el enemigo utiliza para mantener cautivo al creyente. En 2 Corintios 2, versículos 10 a 11, el apóstol Pablo escribe: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pablo entiende que cuando retenemos perdón, le damos ventaja a Satanás. Cada vez que alimentamos la ira, el enemigo encuentra terreno fértil para sembrar división, resentimiento y orgullo. Por eso perdonar es un acto de guerra, de obediencia y de sabiduría. El perdón también tiene un impacto directo sobre la oración. Jesús enseñó en Mateo 6:14 a 15: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí no hay ambigüedad. Dios establece una conexión directa entre lo que tú haces con los demás y lo que Él hará contigo. Perdonar es una puerta que abre o cierra el acceso a la gracia. No puedes orar con eficacia cuando el corazón está contaminado con enojo. No puedes adorar con libertad cuando aún llevas dentro un juicio no soltado. Una vida sin enojo sostenido empieza con una vida de perdón inmediato. No se trata de negar la ofensa ni de minimizar el dolor. Se trata de reconocer que Dios es juez justo y que tú no necesitas cargar con un peso que solo Él puede manejar. Romanos 12:19 lo dice así: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Perdonar no es liberar al otro del juicio. Es reconocer que ese juicio le pertenece a Dios, no a ti. Es confiar en que Él hará justicia, no tú. Vivir en perdón también es una forma de imitar a Cristo. En Lucas 23:34, mientras colgaba en la cruz, rodeado de burlas, sufrimiento y traición, Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En el momento de mayor dolor, Jesús eligió la compasión, no porque no sintiera el sufrimiento, sino porque sabía que el perdón era parte del propósito. Si el Hijo de Dios pudo perdonar en medio del tormento, ¿cómo no habríamos de hacerlo nosotros ante lo cotidiano? Cuando se perdona, el alma se alinea con el cielo. La mente se libera de la obsesión. El corazón se desintoxica del veneno de la amargura. Y el cuerpo mismo experimenta alivio. Porque el perdón también tiene efectos físicos. Un corazón en paz duerme mejor, respira mejor, vive mejor. Pero más allá del bienestar temporal, perdonar es una siembra eterna. Cada vez que sueltas la ofensa, estás sembrando obediencia, confianza y fe. Y esa semilla dará fruto en su tiempo, ¿no? Por eso, no esperes condiciones perfectas para perdonar. No necesitas que el otro cambie, que pida perdón, que repare el daño. Necesitas obedecer, necesitas soltar, necesitas confiar, porque el que no perdona se convierte en prisionero de su propia herida. Pero el que perdona, aun cuando no le pidan perdón, se convierte en un reflejo vivo del corazón de Dios. Y donde habita ese corazón, no hay espacio para el enojo que contamina. Solo hay espacio para la paz que sana. El perdón no es una señal de debilidad, es la evidencia de que Dios reina en tu interior.
porque solo el que ha sido tocado por la gracia puede extender gracia. Solo el que ha sido lavado por la sangre puede soltar la deuda ajena. Solo el que ha sido transformado puede elegir responder con amor incluso cuando ha sido herido. Esa es la marca del verdadero discípulo, vivir con un corazón limpio, libre, dispuesto a perdonar, no una vez, sino siempre. Porque esa es la vida que refleja a Cristo. Y esa es la vida que tú fuiste llamado a vivir. Una de las verdades más difíciles de aceptar es que Dios permite ciertas ofensas en nuestras vidas con un propósito más alto de lo que podemos imaginar. Desde la perspectiva humana, el agravio parece una injusticia sin sentido, un ataque que debería haber sido evitado. Pero desde la perspectiva del reino, muchas veces es precisamente a través de las heridas que Dios nos moldea, nos purifica y nos prepara para una dimensión más profunda de propósito. No es casualidad que las personas más usadas por Dios en las Escrituras hayan atravesado tiempos de traición, rechazo y ofensa. Lo que parecía una interrupción en su camino era en realidad el taller donde el carácter estaba siendo afinado. José, el hijo de Jacob, es una figura clave para entender esta verdad espiritual. Vendido por sus propios hermanos, arrancado de su hogar, acusado injustamente, encarcelado sin causa. Todo en su historia parecía ir en dirección opuesta a la promesa que Dios le había revelado en sueños. Sin embargo, en el momento preciso, cuando el hambre azotó la tierra y Egipto necesitaba un hombre sabio para administrar sus recursos, José fue elevado a una posición de autoridad. Desde ese lugar pudo salvar a sus hermanos, al pueblo y cumplir el propósito de Dios. En Génesis 50:20, él mismo lo declara con claridad: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Esta confesión revela que la ofensa no fue un obstáculo, sino parte del diseño divino. Y mientras José no se enojó ni se amargó, Dios pudo trabajar en él y a través de él. Cuando una persona entiende que las ofensas no son necesariamente ataques sin sentido, sino herramientas permitidas por Dios para su formación, cambia su postura ante el conflicto. Ya no se ve a sí misma como víctima, sino como discípulo en proceso. Romanos 5:3-4 nos da esta perspectiva. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba, esperanza. Cada vez que soportas la ofensa sin reaccionar con enojo, cada vez que eliges el silencio en lugar de la represalia, estás participando de un proceso de refinamiento espiritual que no se consigue por otros medios. La naturaleza humana busca evitar el dolor, pero el carácter de Cristo se forma en medio de él. El enojo surge cuando no entendemos que la incomodidad presente puede ser el instrumento de Dios para desarrollar la paciencia, la humildad y la compasión. Hebreos 12:11 lo confirma. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Esta disciplina no siempre viene de Dios directamente, muchas veces viene disfrazada de conflicto interpersonal. Sin embargo, su efecto es el mismo: preparar el alma para cargar con mayor gloria. El mismo Jesús no fue exento de este proceso. Hebreos 5:8 nos dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Si él, siendo perfecto, pasó por la escuela del sufrimiento para llegar a la plenitud de su llamado, cuánto más
nosotros necesitaremos transitar esos caminos. Cada vez que alguien nos hiere y respondemos con mansedumbre, cada vez que somos ignorados, traicionados o criticados y no nos enojamos, estamos entrenando el corazón para algo mayor. Dios nunca desperdicia una ofensa si estamos dispuestos a ponerla en sus manos. Es en esos momentos de silencio forzado, de injusticia callada, cuando el alma aprende a confiar, no en la justicia humana, no en la reivindicación inmediata, sino en el Dios que ve, que juzga y que recompensa. En el 1 Pedro 2:23 se nos presenta a Cristo como ejemplo supremo de esto, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Esta entrega absoluta es la clave para liberarse del enojo. Cuando entiendes que no necesitas defenderte, porque hay un juez justo que se encarga, puedes respirar en paz. No porque la ofensa deje de doler, sino porque ya no te define ni te controla. El enojo pierde fuerza cuando el propósito se vuelve más claro. Una persona que sabe hacia dónde va, que tiene en mente el diseño de Dios para su vida, no se distrae con provocaciones. Nehemías lo entendió. Cuando estaba reconstruyendo los muros de Jerusalén, sus enemigos intentaron detenerlo con insultos, amenazas y mentiras, pero su respuesta fue firme. Estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros? Nehemías 6:3. Así responde alguien que entiende que las provocaciones son una estrategia del enemigo para desviar el enfoque. Cada vez que entras en una discusión innecesaria, cada vez que el enojo te roba la paz, deja la obra para responder al provocador. Y eso es precisamente lo que el adversario quiere. No se puede crecer en el llamado de Dios sin aprender a recibir la ofensa sin enojarse. Es imposible cargar con autoridad espiritual si cualquier crítica te desequilibra. El liderazgo en el reino no se mide por la capacidad de hablar, sino por la capacidad de resistir sin perder la esencia. En 2 Timoteo 2:24 a 25, Pablo instruye, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Esa combinación de firmeza y dulzura solo nace cuando el corazón ha sido tratado por Dios en medio del conflicto. Cada proceso de ofensa que no se responde con ira se convierte en un peldaño hacia un nivel más alto de autoridad, porque el que domina su espíritu es mayor que el que toma una ciudad. Así lo afirma Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. La verdadera fuerza espiritual no está en la capacidad de hablar, gritar o discutir, sino en el dominio de sí mismo ante la provocación. Y eso solo se logra cuando se entiende que las batallas más importantes no se libran con la boca, sino en el corazón. Dios está más interesado en tu carácter que en tu comodidad. Cada ofensa que no entiendes es una oportunidad para que te acerques más a su voluntad. En Santiago 1:2-4, la Escritura nos llama a mirar estas pruebas con otra óptica. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esa perfección no es ausencia de errores, sino madurez espiritual, la capacidad de vivir como Cristo vivió, de amar como Él amó, de responder como Él respondió. Es ahí donde el enojo pierde su poder. No porque no haya provocaciones, sino porque ya no tienen acceso al alma. No porque no duelan las palabras, sino porque ya no entran al corazón sin ser filtradas por la presencia de Dios.
Filipenses 1:29 añade una dimensión aún más profunda a esta verdad. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. El padecimiento, cuando se vive con fe, se convierte en privilegio. Y cuando se entiende esto, se deja de pelear por tener razón y se empieza a vivir para reflejar al Rey. Este tipo de vida no se alcanza con fuerza humana. Requiere una transformación interna profunda, una mente renovada por la palabra, un espíritu lleno del Espíritu Santo. En Romanos 12:2 se nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Solo cuando tu mente cambia, tus reacciones cambian. Solo cuando ves la ofensa como una oportunidad, puedes responder con mansedumbre. Solo cuando entiendes que todo coopera para tu bien, eliges la paz por encima de la pelea. Nada de lo que sucede en tu entorno escapa del control de Dios. Ni una palabra, ni una traición, ni una injusticia. Cada una de esas cosas puede ser usada por el cielo para impulsarte hacia tu destino si no permites que el enojo te desvíe. Génesis 45:7 muestra esta visión cuando José le dice a sus hermanos: Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Él no se enfocó en lo que le hicieron, sino en lo que Dios hizo con eso. Y ese es el secreto para vivir sin enojo. Mirar más allá de la ofensa y ver la mano de Dios obrando. Cada vez que eliges no molestarte, estás honrando el proceso que Dios permite. Cada vez que callas cuando podrías responder, estás diciendo con tus acciones que confías más en el propósito que en tu necesidad de ser entendido. Cada vez que perdonas sin que te pidan perdón, estás participando del carácter de Cristo. Y en ese camino el alma se fortalece, el corazón se purifica y el testimonio se consolida. No es un camino fácil. Requiere rendición diaria, pero es el camino que lleva a la madurez, a la autoridad verdadera, a la plenitud del propósito. Es el camino que Dios preparó para los que desean vivir como verdaderos hijos de luz. Porque el enojo puede parecer una reacción natural, pero la respuesta del reino es sobrenatural. Y tú fuiste llamado a lo sobrenatural, no para ser esclavo de tus emociones, sino para ser reflejo del cielo en la tierra. Y ese reflejo comienza en cómo eliges responder cuando alguien te hiere. Ahí se prueba tu carácter, ahí se revela tu madurez, ahí comienza la verdadera victoria. La mansedumbre no es un gesto pasivo ni una señal de debilidad. A los ojos del mundo, quien no responde, quien guarda silencio, quien soporta sin replicar, es considerado débil. Pero en el reino de Dios, ese comportamiento revela una fuerza interior que no todos poseen. La mansedumbre no es el vacío de carácter, sino la plenitud del dominio propio. Es una virtud que refleja el corazón del Padre y revela a Cristo en quien la practica. Cuando Jesús dijo en Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra, estaba estableciendo una ley espiritual que contradice la lógica humana. El mundo enseña que se conquista con agresión, que se vence con imposición, que se gana discutiendo y dominando. Pero el reino enseña que se conquista cediendo, que se vence sirviendo, que se gana cuando se elige no pelear. En la Escritura la mansedumbre aparece una y otra vez como una señal de sabiduría verdadera. Santiago 3:13 lo plantea con claridad. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Esa frase es una llamada a revisar no lo que decimos, que no, sino cómo lo decimos. No basta con tener razón si el corazón está lleno de dureza. No basta con decir la verdad si se hace sin compasión. La sabiduría del cielo no se impone, se expresa con mansedumbre,
Y esa mansedumbre tiene poder, poder para desarmar al ofensor, poder para sanar al herido, poder para contener la ira que amenaza con destruir relaciones y apagar el fuego del espíritu. El verdadero poder no se demuestra en la capacidad de gritar más fuerte, sino en la habilidad de mantener la calma cuando todo alrededor busca provocar. Proverbios 15, 1 afirma: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Este principio sencillo y directo es una llave espiritual. La mansedumbre tiene la capacidad de interrumpir el ciclo de la ira. Cuando alguien ataca con palabras, lo natural es responder con más dureza. Pero quien responde con suavidad quiebra el ritmo del conflicto, no alimenta el fuego, lo apaga, no prolonga el problema, lo transforma, y eso no es cobardía, es madurez. La reacción instintiva nace de la carne, pero la respuesta mansa nace del espíritu. En Gálatas 5:23, el dominio propio aparece junto con la mansedumbre como parte del fruto del espíritu. Esto significa que no se puede actuar con mansedumbre sin tener comunión con Dios. No se trata de esfuerzo humano, sino de transformación interior. La mansedumbre no es una estrategia, es el resultado de una vida que ha sido quebrantada, tratada, purificada. Una vida que ya no necesita probar nada, que ha comprendido que su identidad no está en lo que dice, sino en lo que refleja. El poder del reino siempre ha estado escondido en lo que el mundo desprecia. En la cruz, el mayor acto de victoria se presentó como el momento de mayor debilidad. Jesús, colgado, sangrando, humillado, parecía haber sido derrotado. Pero en ese silencio, en esa entrega, en esa mansedumbre perfecta se estaba desatando la mayor conquista espiritual de la historia. En Isaías 53:7 se describe así: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esa mansedumbre no fue resignación, fue autoridad contenida, fue amor gobernando el alma, fue obediencia llevada al extremo. Cuando se aprende a vivir así, los conflictos ya no tienen poder para desestabilizar. Las palabras hirientes ya no penetran con la misma fuerza. La crítica ya no perfora el corazón, porque éste ha sido escondido en Dios. Colosenses 3:12 lo confirma al decir: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Estas no son actitudes opcionales para los creyentes, son ropajes espirituales que deben llevarse cada día. Así como uno no sale a la calle sin vestirse, tampoco debe salir al mundo sin cubrirse con estas virtudes. Y entre todas ellas, la mansedumbre actúa como escudo que impide que el enojo encuentre una entrada al corazón. Pero no se puede fingir mansedumbre. No se trata de sonreír por fuera y arder por dentro. La mansedumbre verdadera nace cuando el corazón ha aprendido a confiar, cuando ya no se busca la última palabra sino la paz, cuando ya no se ha renunciado al orgullo de tener la razón y se ha abrazado la humildad de ser como Cristo. Jesús no perdió autoridad por guardar silencio ante sus acusadores. Al contrario, su silencio fue una declaración de quién era realmente. No necesitaba defenderse, porque su vida hablaba más fuerte que cualquier argumento. En el 1 Pedro 3:4 se habla del incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Esa belleza interna, invisible a los ojos del mundo, es lo que Dios valora. Y quien la posee vive con una libertad que no depende de cómo lo traten los demás. La mansedumbre transforma la manera de responder, pero también cambia la forma de mirar a los demás.
No se ve al agresor como enemigo, sino como alguien que también necesita gracia. No se busca la revancha, se busca la redención. No se desea que el otro pague por lo que dijo, sino que sea alcanzado por el mismo amor que nos alcanzó. En Romanos 12:20, el apóstol Pablo escribe: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Esa imagen no habla de castigo, sino de convicción. Una respuesta mansa tiene el poder de producir arrepentimiento en quien nos hirió. No porque lo humille, sino porque lo confronta con una realidad más elevada. Es por eso que el enemigo odia la mansedumbre, porque sabe que quien la practica se vuelve incontrolable para él. Una persona impulsiva es fácil de manipular. Basta una palabra mal dicha, una mirada de desprecio, un gesto de rechazo y se desata la reacción esperada. Pero alguien que ha sido tratado en lo íntimo, que ha aprendido a dominar su espíritu, se vuelve una amenaza para el infierno. Ya no responde según la carne, ya no pelea como los demás, ya no se deja arrastrar por la corriente emocional. Vive por el espíritu y el fruto de esa vida es paz, gozo, firmeza, autoridad verdadera. No se puede avanzar en el propósito de Dios sin este fruto. La mansedumbre es el puente entre el conocimiento y la sabiduría, entre la fe y la madurez, entre el llamado y la manifestación del carácter de Cristo. En 2 Timoteo 2, 24 a 25, Pablo escribe: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Esta instrucción revela que incluso la corrección, cuando viene del cielo, debe pasar por el filtro de la mansedumbre. Porque lo que transforma no es el tono fuerte, sino el espíritu quebrantado. No es la dureza del juicio, sino la compasión que lo sustenta. Vivir con mansedumbre no es aislarse del conflicto, es entrar en él con otro espíritu. No es evadir la confrontación, es saber cuándo hablar y cuándo callar. No es resignación ante la injusticia, es confiar en el Dios justo que ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Es vivir con la certeza de que no se pierde nada al ceder el paso, al guardar silencio, al responder con suavidad, porque cada vez que se elige la mansedumbre se está sembrando algo eterno. Y todo lo que se siembra en el Espíritu dará fruto en su tiempo. Esta forma de vivir requiere convicción, requiere renunciar al deseo de dominar, al impulso de responder, al afán de controlar. Pero también abre la puerta a una libertad que el mundo no puede dar, una libertad que no depende de que todo esté bien afuera, porque ha sido conquistada por dentro. Filipenses 4:5 lo expresa así: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Esa gentileza no es una apariencia superficial, es la expresión de un corazón en paz, y esa paz es la evidencia de una vida gobernada por el Espíritu. Nada desarma tanto como una respuesta suave, nada habla más fuerte que el silencio cargado de gracia. Nada refleja más a Cristo que una actitud que decide amar en lugar de reaccionar. La mansedumbre no es un adorno opcional, es el testimonio vivo de que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Y donde Él reina, no hay lugar para la ira, ni para el orgullo, ni para la necesidad constante de defenderse. Cuando se abraza esta verdad, el conflicto ya no produce tormenta. Las provocaciones pierden su filo. Las palabras no provocan heridas profundas, porque el alma está anclada en la roca. Y desde esa estabilidad sin duda se puede vivir sin estar a merced del comportamiento de los demás. No porque no se sienta, sino porque se ha aprendido a filtrar todo a través del amor.
Y ese amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La mansedumbre no es una meta lejana, es una posibilidad presente para todo aquel que decide rendirse al Espíritu. No se trata de personalidad, sino de obediencia. No depende de cómo fuiste criado, sino de cuánto estás dispuesto a ser transformado. No nace de la pasividad, sino del fuego interno que ha aprendido a contenerse para brillar con más intensidad. Porque la luz no necesita ruido para iluminar, solo necesita permanecer encendida. Y la mansedumbre es esa luz suave, pero imparable, que ilumina aún en medio de la oscuridad más densa. Ese es el llamado. No a vivir según las emociones, sino según el Espíritu. No a responder según la carne, sino según el carácter de Cristo. No a ser vencido por el mal, sino a vencer el mal con el bien. Porque esa es la victoria verdadera. No la que se grita, sino la que se vive en silencio. No la que se impone, sino la que se mantiene firme, sin necesidad de palabras. Esa victoria está reservada para los mansos. Y ellos, no los fuertes de este mundo, heredarán la tierra. Hay quienes piensan que para vivir en paz es necesario cambiar de entorno, alejarse de ciertas personas o esperar que el mundo se acomode a sus expectativas. Creen que el enojo desaparecerá cuando los demás sean más comprensivos, más cuidadosos, más amables. Sin embargo, esa visión es completamente opuesta a lo que enseña la palabra de Dios. La verdadera paz no depende de lo que sucede afuera, sino de lo que habita adentro. El entorno puede ser ruidoso, caótico, provocador, pero si el corazón está lleno del Espíritu Santo, ninguna circunstancia tiene el poder de robar la serenidad, porque la paz que Dios da no es como la que ofrece el mundo, no fluctúa, no se quiebra ante el conflicto, no se altera con el ruido externo. Es una paz que trasciende, que permanece, que protege. Filipenses 4:7 lo afirma con autoridad. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando se comprende esta verdad, el enojo deja de ser una reacción inevitable, porque ya no se está a merced de los demás, ya no se vive dependiendo del comportamiento ajeno, ya no se necesita que las condiciones sean perfectas para mantener el alma en calma, porque el alma ha aprendido a encontrar su estabilidad en una fuente que no cambia. El Espíritu Santo no solo consuela, también gobierna. No solo acompaña, también instruye. Y su presencia constante es lo que convierte a un creyente en alguien imperturbable, incluso en medio del conflicto más intenso. Jesús lo enseñó claramente en Juan 14:27. Antes de partir dijo a sus discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esta declaración es una promesa, pero también un mandato. No se trata de una paz circunstancial, sino de una posesión interior. Él no dijo que todo estaría en orden alrededor, sino que había dejado en ellos algo que nadie podría quitar. El mandato es claro: no dejar que el corazón se turbe. Y eso implica una decisión. No se trata de controlar las emociones por la fuerza, sino de rendirlas a la autoridad del Espíritu. Porque donde Él reina, el enojo no puede establecerse. El problema no está en las provocaciones, sino en cómo se responden. Las provocaciones no se pueden evitar, pero sí se puede decidir desde qué lugar interior se reacciona. Romanos 8:6 explica esta dinámica espiritual. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El enojo nace cuando la mente está enfocada en la carne, en el yo, en el orgullo herido, en la necesidad de tener razón. Pero cuando la mente está enfocada en el Espíritu, la respuesta cambia. Ya no se busca el conflicto, sino la armonía. Ya no se reacciona con furia, sino con sabiduría. Porque la paz no es el resultado de lo externo, sino la evidencia de una vida gobernada desde lo alto.
La Escritura no solo presenta la paz como un fruto, sino como una garantía para quienes caminan conforme a la voluntad de Dios. Isaías 26:3 lo expresa con precisión. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta paz completa no es fragmentaria ni condicionada, es continua, firme, sólida, y la clave está en la mente. Quien fija sus pensamientos en Dios, quien no se deja arrastrar por la ofensa, por la crítica o por el ruido emocional del entorno, experimenta una estabilidad que el mundo no puede comprender ni imitar. No porque ignore el conflicto, sino porque ha elegido no ser parte de él. El enemigo lo sabe que si logra alterar la paz del creyente, debilita su discernimiento, apaga su gozo, contamina su testimonio. Por eso utiliza personas, palabras, actitudes y situaciones para provocar irritación, para sembrar molestias, para activar la carne. Pero el creyente que está lleno del Espíritu no reacciona desde la carne, sino que responde desde la naturaleza divina. En 2 Pedro 1, 3-4 se nos recuerda que por medio de las promesas divinas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esa participación en la naturaleza de Dios no es algo simbólico, es real y se evidencia en la forma en que se manejan las emociones, en la manera de vivir, de hablar, de tratar a los demás. La paz no es una teoría, es una manifestación concreta de que Dios gobierna el interior. Cuando se camina con el Espíritu, ya no se depende de que el ambiente sea favorable, ya no se exige que los demás cambien para estar bien. Se ha entendido que la victoria no está en ganar una discusión, sino en no perder la paz. Y eso solo se logra cuando el interior ha sido disciplinado por la palabra. En Colosenses 3:15 se presenta un principio esencial. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. No se trata solo de tener paz, sino de permitir que ella gobierne. Es decir, que dirija las decisiones, que influya en las reacciones, que marque el tono de cada respuesta. La paz no debe ser un accesorio ocasional, sino una autoridad permanente, ¿no? Este gobierno espiritual transforma la forma de interpretar lo que sucede alrededor. Ya no se toma todo como ataque personal, ya no se responde desde la susceptibilidad. Se empieza a ver a las personas y a las circunstancias con ojos redimidos. Se reconoce que muchas veces el otro actúa desde su propio dolor, desde su confusión, desde su ceguera. Y eso despierta compasión, no enojo, porque el que está lleno del Espíritu no se irrita fácilmente, como dice 1 Corintios 13:5. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Ese amor no es emocional, es espiritual. Es el amor de Dios derramado por el Espíritu en el corazón de los que creen. Y ese amor produce paz. Cuando el corazón ha sido entrenado en esta dimensión, el conflicto ya no tiene el mismo efecto. Se pueden escuchar palabras duras sin que penetren como antes. Se pueden enfrentar desacuerdos sin levantar la voz. Se puede caminar entre provocaciones sin perder el equilibrio. Porque la raíz del alma está enraizada en algo más profundo. Salmo 119, 165 declara: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. No se tropieza cuando se está afirmado en la palabra, no se cae cuando el corazón se ha rendido a la autoridad del cielo. Y por eso el enojo ya no encuentra dónde alojarse. Esto no significa indiferencia ni pasividad. La paz del Espíritu no anestesia, purifica, no ignora el dolor, lo sana, no evade la verdad, la habla con gracia, porque el Espíritu no solo consuela, también corrige.
Pero su corrección no nace del enojo, sino del amor. Y cuando se habla desde esa dimensión, incluso la confrontación se convierte en un acto redentor. Gálatas 6:1 lo enseña así. Hermanos, ya, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esa restauración solo es posible cuando hay dominio, cuando hay paz, cuando el alma no está herida, sino sanada. Por eso es tan importante cultivar diariamente esa conexión con el Espíritu. No se puede responder con paz si no se ha recibido paz. No se puede vivir sin enojo si el corazón no ha sido expuesto a la presencia de Dios. La comunión diaria no es un ritual, es una necesidad vital. Es en la oración, en la meditación de la palabra, en la adoración sincera, donde se renueva la paz interior. Y solo cuando esa paz ha sido renovada, se puede salir al mundo sin temor a ser alterado por lo externo. Una vida gobernada por el Espíritu es una vida que elige la paz por encima de la razón, la mansedumbre por encima del orgullo, la gracia por encima de la reacción impulsiva. Es una vida que ya no busca controlar el entorno, sino que ha aprendido a gobernar su interior. Y desde ese lugar puede enfrentar cualquier situación sin ceder al enojo, porque ha entendido que el entorno no determina su estado emocional, lo determina el Espíritu Santo. Y donde Él está, hay libertad. Donde Él reina, hay dominio. Donde Él habita, el enojo ya no tiene poder, porque todo ha sido rendido a su señorío. Y la paz entonces se convierte en el nuevo ritmo del alma. Cada palabra que pronunciamos, cada gesto que expresamos y cada pensamiento que dejamos avanzar en nuestro interior revela la voz que estamos escuchando. No existe neutralidad en el ámbito espiritual. Toda respuesta nace de una fuente. Y esa fuente es o la carne o el espíritu. Lo que decimos cuando somos provocados, la forma en que respondemos al desprecio o a la incomprensión y la actitud con la que enfrentamos la ofensa son señales claras de quién está al mando en nuestro corazón. Gálatas 5:16 no deja margen a interpretaciones humanas. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El mandato es directo, el camino está trazado, pero también lo está el conflicto. La carne exige reacción, el Espíritu ofrece dirección, y entre ambas voces el alma debe elegir. El enojo no brota solo por lo que otros hacen, brota por lo que aún no ha sido rendido dentro de nosotros. Brota cuando dejamos de andar en el Espíritu, cuando cedemos terreno, cuando permitimos que el impulso momentáneo tenga más peso que la obediencia constante. En esos momentos nuestras reacciones dejan de ser reflejo del reino y se convierten en reflejo de la vieja naturaleza. Romanos 6:16 lo expresa con contundencia. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Cada vez que se responde desde la carne, se está obedeciendo a la carne. Cada vez que se responde desde el Espíritu, se está sometiendo a Dios. La Escritura nunca oculta la lucha interior del creyente. Pablo la expone con claridad en Romanos 7, cuando describe la batalla entre el querer y el hacer, entre el deseo de obedecer y la fuerza del pecado, que aún intenta dominar. Pero también ofrece la salida. Romanos 8:13 declara: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La carne no se educa, se crucifica, no se negocia con ella, se somete a la autoridad del Espíritu. Y esa rendición se prueba sobre todo cuando llega la provocación.
Cuando alguien dice algo injusto, cuando una situación desata frustración, cuando el alma quiere alzarse y Dios dice, permanece en silencio. Es ahí donde se revela quién gobierna realmente. Jesús no enseñó teorías, vivió cada una de las verdades que proclamó. En Mateo 26, durante su arresto, uno de sus discípulos reaccionó con violencia y cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote. La reacción era comprensible, pero Jesús, firme en su propósito y lleno del Espíritu, le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Esa respuesta fue la manifestación de un corazón gobernado por el cielo. No había confusión, no había ira, solo una decisión inquebrantable de no ceder al impulso humano, sino de mantenerse alineado al plan divino. El Espíritu Santo no suprime las emociones, las redirige, no anula la personalidad, la purifica, no calla la voz del alma, la ordena bajo el señorío de Cristo. Por eso, cuando se camina con Él, cada palabra empieza a ser medida, cada pensamiento filtrado, cada respuesta tratada antes de salir. No se responde automáticamente, se responde espiritualmente, porque lo que está en juego no es solo una reacción aislada, sino el testimonio que se proyecta, la autoridad que se manifiesta, el reino que se representa. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esa crucifixión no es un evento del pasado, es un ejercicio diario. Cada día el creyente debe decidir a quién servirá. Y esa decisión no se toma con palabras, sino con acciones, con respuestas, con actitudes, con pensamientos no pronunciados que se entregan en oración antes de convertirse en juicio. La carne siempre querrá tener la última palabra. El Espíritu siempre llevará al corazón a la humildad. Y mientras más se escoge al Espíritu, más muere el orgullo. Mientras más se alimenta la vida interior, menos poder tiene la provocación. No se puede caminar en el Espíritu de forma intermitente. No se puede ser espiritual solo en tiempos de adoración y carnal en medio de una discusión. El mismo Espíritu que guía en lo secreto es el que debe gobernar en lo público. El que instruye en la palabra es el que también debe frenar la lengua cuando el alma quiere defenderse. Santiago 3:8-10 revela la gravedad del mal uso de la lengua. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que él es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. La transformación comienza cuando el creyente se da cuenta de que su boca no puede ser usada por dos señores. O está bajo la autoridad de Cristo, o está al servicio de la carne. Andar en el Espíritu no es solo una experiencia emocional, es una vida crucificada. Una vida que ha aprendido a callar cuando quiere hablar, a esperar cuando quiere correr, a perdonar cuando quiere señalar, a amar cuando todo dentro de sí pide distancia. Es una vida que no necesita que todos lo entiendan, porque ha entendido que lo único que importa es agradar a Dios. Y agradar a Dios implica obedecer, incluso cuando el alma no lo desea, incluso cuando la justicia humana grita por una respuesta. En Efesios 4:29-31 se nos presenta una guía práctica de cómo luce una vida así. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Cada instrucción aquí mencionada es un reflejo de una vida gobernada. No se trata solo de evitar malas palabras.
Se trata de edificar con lo que se dice, de no permitir que la emoción momentánea apague la comunión continua con el Espíritu, de remover toda raíz que alimente reacciones carnales. Las respuestas que damos no son pequeñas, son semillas. Cada palabra puede ser una siembra de paz o de división. Cada gesto puede acercar a alguien al reino o alejarlo. Y lo más profundo es que no solo afectan al otro, también afectan al propio corazón. Proverbios 21:23 dice: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. La protección no es solo para los demás, es para uno mismo. Una boca gobernada preserva el alma. Una lengua sujeta al espíritu protege el corazón. Y cuando el corazón está protegido, el enojo no encuentra entrada. El enemigo siempre buscará provocar una respuesta carnal, porque sabe que una reacción equivocada puede destruir años de testimonio. Pero también sabe que una respuesta guiada por el Espíritu puede desatar salvación, restauración y gloria para Dios. Por eso, cada interacción, cada momento de tensión es una oportunidad, no para probar quién tiene razón, sino para mostrar quién está reinando en el interior. Porque si es Cristo quien reina, entonces su carácter se verá. Y su carácter nunca responde con enojo, nunca se deja arrastrar por la carne, nunca pierde el control. Caminar en el Espíritu es elegir conscientemente rendir cada área. No se trata solo de orar, se trata de obedecer cuando la oración termina. No se trata solo de leer la palabra, se trata de dejar que la palabra transforme la manera de pensar, de hablar, de actuar. Y en esa transformación, el enojo se vuelve extraño, innecesario, incompatible con la nueva naturaleza. Cada día el creyente debe decidir a quién servirá, no con discurso, sino con silencio, no con promesas, sino con reacciones, no con aspiraciones, sino con hechos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y ese poder se manifiesta cuando alguien decide obedecer al Espíritu, incluso cuando todo en su carne pide lo contrario. Ese es el verdadero dominio. No el que se impone con fuerza, sino el que se sujeta por amor. No el que grita para callar al otro, sino el que calla para oír la voz de Dios. Ahí se revela la madurez, ahí se manifiesta el reino, ahí se glorifica al Padre, porque cada respuesta revela a quién se está sirviendo. Y solo uno es digno de ser obedecido, solo uno puede transformar el alma. Solo uno puede llevar a vivir una vida donde el enojo ya no encuentra lugar, donde la carne ha sido crucificada, donde el Espíritu ha tomado el trono y donde cada palabra, cada gesto y cada silencio gritan sin necesidad de sonido que Cristo vive, reina y gobierna. Vivir sin enojarse nunca con nadie no es solo una meta emocional, es una conquista espiritual que redefine nuestra relación con Dios, con nosotros mismos y con los demás. No se trata únicamente de controlar impulsos, sino de permitir que el corazón sea habitado por una presencia tan constante y tan profunda, que ninguna provocación tenga fuerza para desplazarla. El verdadero secreto no está en cuánto dominas tu carácter, sino en cuánto espacio le has cedido al Espíritu para que Él gobierne por completo. El enojo pierde terreno cuando Cristo lo ocupa todo, porque cuando Él llena tus pensamientos, tus gestos y tus silencios, no hay lugar para la ofensa, solo para la gloria. Esta transformación no comienza en la boca, comienza en el altar. Es allí donde se rinde el derecho a reaccionar y se abraza el privilegio de reflejar a Cristo en cada encuentro. No es una vida de represión, es una vida de redención. No es una vida sin emociones, es una vida con emociones redimidas. Y cuando decides vivir así,
la paz deja de ser una aspiración para convertirse en tu nueva naturaleza. Porque quien está en Cristo no solo ha sido perdonado, también ha sido capacitado para vivir de manera sobrenatural.